Esta es sin duda la imagen del día. Tras 5 días de guerra en Ucrania, Moscú y Kiev se sientan en una mesa de negociación, aunque con pocas esperanzas de que salga adelante algún tipo de acuerdo. En primer lugar, porque el país invasor, Rusia, no solo no ha declarado un alto el fuego provisional, sino que ha intensificado sus ataques y bombardeos sobre las ciudades ucranianas que trata de tomar por la fuerza. Kiev está sitiada por las tropas y los carros de combate rusos. En segundo lugar, por el lugar impuesto por Putin para esas negociaciones, la ciudad de Gomel, en Bielorrusia, principal aliado ruso en la invasión a Ucrania. Otro escenario de este drama provocado por la guerra en Ucrania. Esta es la frontera de este país con Rumanía. En esta puerta que estamos viendo, que marca la frontera entre ambos países, estamos viendo, aunque todavía a cuentagotas, deambular a ciudadanos que están huyendo de la guerra en su país. La ONU ha calculado hoy en 500.000 las personas que ya han abandonado Ucrania. La mayoría lo está haciendo hacia otra frontera, la de Polonia. De hecho, los atascos en la frontera polaca han hecho que muchos ucranianos cambien su destino y se desvíen hacia otras fronteras distintas. ¿Qué tal? Buenas tardes. La vía diplomática tiene una nueva arista, la presión del presidente ruso para ser miembro, del presidente ucraniano para ser miembro de facto de la Unión Europea. Pero ahora mismo las palabras están siendo aplastadas por el peso de las armas. Rusia ralentiza su avance en Ucrania, que muestra una sorprendente resistencia frente a un enemigo militarmente muy superior. Los rusos no han conseguido tomar aún ninguna de las grandes ciudades en esta guerra, que sin duda planeaban más sencilla. Sin embargo, las bombas siguen cayendo sobre objetivos militares y civiles. Pero la llegada de refuerzos rusos sigue creciendo con fácil acceso a través del este y de Bielorrusia, principal aliado ruso en esta guerra, en la que ambos bandos solo coinciden en reconocer que los muertos ya se cuentan por miles, aunque siempre asignándolos al otro bando. Pero nadie sabe el alcance real de esta caja de Pandora abierta por Vladimir Putin, que ya ha puesto en alerta sus arsenales nucleares. Los temores que parecían enterrados con el fin de la Guerra Fría vuelven a resurgir. Veíamos imágenes en directo de la frontera ucraniana con Rumanía, pero el terror de la guerra está empujando a miles de personas a huir del país, la mayoría por carretera, con esas enormes caravanas que encontramos en la frontera, sobre todo con Polonia, coches que tardan días en llegar a ese punto. Se estiman 500.000 la cantidad de personas que están huyendo hacia otros países. La ONU considera a todas estas personas como refugiadas y Europa pone en marcha planes de acogimiento. Y en Rusia, los efectos de esta invasión ordenada por su gobierno empiezan a notarse en el bolsillo de los ciudadanos, que acuden en masa a los cajeros a retirar dinero. Las sanciones acordadas en bloque van a provocar de entrada la devaluación del rublo, el cierre del espacio aéreo europeo para las compañías de bandera rusa y la caída de las bolsas de aquel país. En todo caso, la presión llegará a medio plazo porque Rusia posee una enorme reserva de divisas y el golpe a la economía rusa va a dañar también la de la Unión Europea. El caso es que las durísimas sanciones contra Rusia son el ariete principal de la comunidad internacional frente a esta invasión. Vamos a recopilar cuáles son las principales tras la reunión de ayer de los países europeos. Miguel Vega, ¿en qué consisten? Los 27 han acordado cerrar por completo todo el espacio aéreo, tanto comercial como privado. De hecho, la Unión Europea pone especial énfasis en esos vuelos privados. No va a permitir ningún vuelo ni comercial ni privado de los empresarios rusos. También cancela por completo la tecnología SWIFT, pero según algunas informaciones, el gobierno ruso ya debería haber buscado alguna alternativa utilizada en China. Además, también cierra y controlará los medios de comunicación rusos, Russia Today y también Sputnik, porque asegura que son una maquinaria de guerra y solo publican propaganda. En contrario, también la Unión Europea ha aprobado un paquete de medidas de 450 millones de euros para enviar armamento a Ucrania en apoyo de esta guerra y este conflicto con Rusia. Además, hace tan solo unos minutos Estados Unidos ha publicado que prohíbe todas las transacciones bancarias con todos los bancos rusos. Bueno, y ya hemos visto que estas medidas están provocando ya
graves consecuencias para los ciudadanos rusos, pero la sacudida del tablero económico mundial por esta guerra mantiene en alerta a los sistemas financieros de todo el mundo, Miguel. Sí, comenzamos la semana con importantes caídas en las bolsas tanto en el continente europeo como en el asiático. Curiosamente, la única bolsa que resiste es la española, que cae tan solo un 1%. Además, el barril de Brent sube por encima de los $100. Y todas estas sanciones aprobadas por la Unión Europea han provocado que el rublo ruso tenga unas pérdidas de un 30%. Esto está provocando, por ejemplo, que el Banco de Rusia haya subido los tipos de interés un 20% y que se comiencen a ver huida de inversores. Grandes petroleras europeas comienzan a vender sus participaciones dentro de petroleras rusas. Todas estas son las principales consecuencias económicas que se están comenzando a vivir debido a esta crisis que ha comenzado entre Rusia y Ucrania. Esta es la imagen de la mañana en Rusia. Son colas kilométricas en los bancos y los cajeros para sacar dinero. Mientras el Banco de Rusia ha multiplicado hasta el 20% los tipos de interés y trata de asegurar sus operaciones. Y lejos de Moscú, varias filiales europeas del mayor banco ruso empiezan la semana en apuros. Según el Banco Central Europeo, la versión austríaca del Sberbank estaría sufriendo tal huida de capitales que podría tener dificultades para pagar sus propias deudas. Y lo mismo podría ocurrir con las filiales en Croacia y en Eslovenia, con amenazas incluso de quiebra. Por cierto, que quienes seguro que no podrán disponer de su dinero o bienes en la Unión Europea son Vladimir Putin y el ministro ruso de Relaciones Exteriores, porque sus activos han sido congelados. Y más medidas extraordinarias para asfixiar la economía rusa. El gigante del petróleo británico, BP, ha anunciado la venta de su participación en la mayor petrolera de Rusia, también controlada por el gobierno de Putin. Y el Fondo Soberano de Noruega, el mayor del mundo, también retira sus inversiones en Moscú. Vamos a profundizar en estas sanciones, sobre todo en este código SWIFT del que tanto se ha hablado en estos últimos días. José María Viñals es socio de Square Patton Box. ¿Qué tal? Buenas tardes. En el artículo de hace 3 semanas. Hola, José María, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Roberto. ¿Cómo va todo? Bueno, estábamos viendo cuáles son las consecuencias económicas que puede tener para Rusia, pero mira, se ha hablado dentro de las sanciones de este código SWIFT. ¿Por qué es tan dañino para Rusia que le expulsen de este sistema? Pues bueno, desconectar a un sistema bancario del sistema SWIFT es como dejar el plató de televisión donde estás ahora, Roberto, sin luz. Sería imposible emitir el programa. Claro. Pues lo mismo pasaría con todas las transferencias y operaciones bancarias entre bancos rusos y bancos fuera de Rusia. Entonces tendríamos unos efectos muy importantes sobre la economía rusa y el poder transaccional de los operadores rusos. Claro, esto es un problema para Rusia, pero ¿quiere decir también que quien comercie con Rusia no va a poder cobrar? Eso quiere decir que quien comercie con Rusia va a tener problemas de cobro, como ya pasó en su día, cuando la misma medida fue tomada con respecto a Irán. Muchas empresas que tenían negocios con aquel país en su día, pues les resultó imposible poder cobrar por medios convencionales, lo que hace muy difícil hacer cualquier tipo de operación, transacción con este país. No obstante, parece que no es una desconexión total, sino que van a dejar algo de luz en el estudio para que se pueda seguir emitiendo. Entonces dicen que algunos bancos podrían tener el SWIFT y algunas operaciones concretas se podrían beneficiar del SWIFT, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la importación o compra de gas a Europa. Lo cierto es que Rusia en las últimas horas está diciendo que, bueno, poco menos que no les importa, que ellos se van a un sistema chino de pagos que también les vendría bien. ¿Esto es cierto? ¿Ha desarrollado ya China un sistema similar al SWIFT que podría ayudar a esquivar a Rusia esta presión? Bueno, se habla desde hace ya tiempo, se habla de este mecanismo de mensajería de pagos sustitutivo o paralelo del SWIFT. Esto, por supuesto, se puede hacer, no dejan de ser programas y software. No obstante, pues es complicado que lo reconozcan bancos centrales, reguladores, y esto no se hace un día para otro. Claro. Y sí que es verdad que en clave de emergencia pues podrán operar con bancos, por ejemplo, de China o bancos de países aliados de Rusia que implementen este sistema de mensajería de forma urgentísima.
Sin embargo, aunque se habla mucho de SWIFT, José María, los analistas ponen el acento sobre la congelación de los fondos rusos en el extranjero como principal arma de presión. ¿Esto es así? ¿Por qué? Bueno, sí que es verdad que Rusia tiene bancos importantes, instituciones financieras en el continente europeo y en Gran Bretaña y en Estados Unidos. Hay un fondo soberano también, cuyos fondos han sido congelados y que tiene una exposición muy importante en Estados Unidos. Y todos estos recursos pues serían privados ya del control ruso. No obstante, y sin perjuicio del efecto que estas medidas puedan tener de congelación de activos, yo creo que el SWIFT sería a futuro un arma mucho más importante de cara a la economía rusa que la congelación de los activos que puedan tener en el exterior. Bueno, pues veremos si da resultado a corto plazo, por lo menos, esta presión económica. Gracias, José María. Un placer, Roberto. Buenas tardes. Bueno, las esperanzas hoy están puestas en las negociaciones que se están llevando a cabo contra el parecer ucraniano en Bielorrusia. Se han llevado a cabo sin un alto el fuego, además previo. Por parte ucraniana ha acudido principalmente su ministro de Defensa, Oleksiy Reznikov. Aquí ven la mesa de la delegación que se ha reunido en este lugar. Del lado ruso ha acudido el asistente de Putin, Vladimir Medinsky, acompañado del viceministro de Defensa y el presidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma. Por lo pronto no se sabe que hayan llegado a un acuerdo, más bien lo contrario. ¿Y qué sabemos hasta ahora del parte de guerra? Pues que la ofensiva rusa se ha recrudecido porque aún no han podido tomar ninguna ciudad importante ucraniana. Y en las últimas horas avanza sobre todo por el sur. Lo vamos a ver enseguida a través de Crimea, donde hay enfrentamientos importantes en estas ciudades de Odessa y Melitopol. En este lugar, Mariupol, Odessa o Gerson, también lo tenemos por aquí, o Mariupol. Estas son las principales ciudades ahora que están resistiendo al avance ruso que llega desde el sur, desde la península de Crimea. También se mantienen cerca de la segunda ciudad más importante de Ucrania, que está en el norte, Kharkov. Esta de aquí, donde también se están librando duras batallas. Se han notificado importantes explosiones durante la madrugada. En lo que respecta a la capital, a Kiev, parece que por ahora la resistencia ucraniana ha logrado mantenerla fuera del control ruso. Las tropas enviadas por Moscú se encontrarían a unos 30 kilómetros del centro. Según el presidente Zelensky, hay más de 4.500 bajas en las filas del ejército ruso. Este 28 de febrero, lunes importante en la guerra en Ucrania. En este helicóptero cedido por Polonia llegaba la delegación enviada por Kiev a Bielorrusia. Desde que comenzaran los ataques de Moscú, primer encuentro con la delegación rusa para buscar una solución pacífica. Sin embargo, el presidente Zelensky no tiene muchas esperanzas. Por ello reclama la inmediata anexión del país a la Unión Europea. Otro anuncio importante del ya considerado como líder de la resistencia ucraniana: se liberarán a presos experimentados en guerra para que luchen en los puntos calientes de combate a cambio de la libertad. Puntos calientes como la capital, Kiev, que continúa resistiendo en su quinto día. Y que después de 39 horas de toque de queda sale a la calle. A 100 kilómetros Rusia refuerza sus tropas al norte. Y al sur, cerca de Gerson, Mariupol y Zaporizhia, ciudad donde se intensifica la guerra por controlar la mayor central nuclear de Europa. Según Zelensky, las próximas horas serán cruciales y Rusia vuelve a advertir a Occidente. La entrega de armas aprobada por Europa puede ser muy peligrosa. Una amenaza que, por cierto, viene después de otra, la de tener preparado su arsenal de armas nucleares. Naciones Unidas denuncia un aumento de las violaciones a los derechos humanos por parte de Rusia. Según el Ministerio de Interior de Ucrania, más de 300 civiles han sido asesinados, entre ellos unos 14 menores. Bueno, pues como han escuchado, la reacción de Vladimir Putin, lejos de dar marcha atrás, ha sido la de redoblar sus amenazas, poniendo en alerta a las fuerzas nucleares de su ejército y despertando el fantasma de la destrucción mutua asegurada. Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные
высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Así, dejando caer la amenaza de su arsenal nuclear, Putin aumenta la tensión en este conflicto, porque Rusia es la primera potencia nuclear del mundo. Nacho Cabrera, ¿con cuántas armas atómicas cuenta este país? Sí, estamos hablando de que Rusia dispone ahora mismo de más de 6.200 armas nucleares, lo que lo lleva a ocupar el puesto número 1 en ese ranking mundial de los 9 países que tienen armas nucleares en el mundo. En el número 2 estaría Estados Unidos con más de 5.000 cabezas nucleares. Entre Rusia y Estados Unidos, ambas aglutinan el 90% del arsenal mundial nuclear. Después en esa lista ya seguiría China en el tercer puesto con 350 armas nucleares, Francia, Reino Unido, Pakistán, India, Israel y Corea del Norte. Pero que Rusia disponga de más de 6.000 cabezas nucleares no significa que pueda disponer de ellas inmediatamente. De hecho, de esas 6.255 cabezas nucleares, tan solo tiene desplegadas 1.625. Las otras 4.630 en estos momentos están o almacenadas o están en proceso de desmantelación. Tan solo entre comillas, porque 1.600 armas nucleares preparadas, la destrucción sería terrible. En esa lista de países que acabas de darnos, Nacho, que cuentan con armas nucleares, no está Ucrania, que llegó a ser el tercer país del mundo con más armas de este tipo. ¿Por qué se deshizo de ella? Sí. Ahora no tiene ninguna arma nuclear, pero llegó a tener 5.200 armas nucleares en la década de los 90. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues lo van a ver en la imagen, que se firmó ese tratado, ese memorándum de Budapest en diciembre de 1994. En ese tratado, Ucrania se comprometió a ceder todas sus armas nucleares, todo su arsenal, precisamente a Rusia, pero lo hizo con dos condiciones. La primera, que se garantizara su seguridad, y la segunda, atención, que se le reconociera su soberanía. Obviamente Rusia ha incumplido ese acuerdo de Budapest firmado en diciembre de 1994, primero con Crimea, segundo con el Donbass y tercero con el conflicto actual. Y siguen en toda Rusia también las protestas de la población en contra de esta guerra, manifestaciones, Nacho, que están siendo duramente reprimidas por la policía rusa. Sí, en estos 5 días de conflicto ya son casi 6.000 los manifestantes que han sido detenidos por la policía en las más de 50 ciudades que se han manifestado en toda Rusia, pero donde más se ha escuchado ese grito de no a la guerra han sido en la capital, en Moscú. Para que se hagan una idea, solo ayer más de 1.200 personas fueron detenidas en la capital rusa. Hay organizaciones que denuncian violencia por parte de la policía en algunas de esas detenciones, a pesar de que están siendo protestas completamente pacíficas. A pesar de ello, hay cientos de miles de rusos que se siguen manifestando en toda Rusia por este conflicto. Nicolás de Pedro es investigador principal en el Institute for Statecraft de Londres. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas tardes, un día más. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, miramos al tablero. Rusia, con el apoyo de China, por un lado, Estados Unidos, la Unión Europea, con el apoyo de sus aliados por otro. ¿Estaría de acuerdo en decir que esta es una batalla entre democracia y autarquía? Bueno, tiene parte de eso, ¿no? Pero aquí lo que se está intentando básicamente es bueno, evitar en primer lugar que Rusia destruya Ucrania. Digamos, eso es, en un primer momento esto es lo más relevante. Pero evidentemente en nuestro mundo cada vez se está configurando más en esas coordenadas. Esto sí que es así. A Rusia ya no le interesa que Ucrania sea un país soberano. ¿Pretende establecer otra cosa? Bueno, Rusia lleva cuestionando la soberanía ucraniana abiertamente y explícitamente desde la primavera de 2014. O sea, lleva 8 años prácticamente haciendo esto y eso es lo que está exigiendo ahora. Y lo que está haciendo ahora Rusia es lo que lleva en buena medida anunciando, que está dispuesta a llegar hasta estos 8 años, quiero decir, llegar hasta el final para doblegar a Kiev y que Ucrania acepte una tutela estratégica desde Moscú. O sea, que claramente está negando su derecho a la soberanía y ya veremos
sí, incluso su derecho a la propia existencia como país independiente. Da la sensación de que Rusia a lo mejor esperaba una batalla o una toma del control de Ucrania más rápida de lo que está ocurriendo. ¿Tiene usted esta misma sensación? Sí, habrá que verlo, pero evidentemente en estos primeros 4 o 5 días la impresión es esa, que la primera ofensiva rusa no ha conseguido sus objetivos de doblegar rápidamente a los ucranianos, de descabezar al gobierno, de tomar el control de la capital por el medio que fuera, y tampoco esperaba, o sea, que ha habido una resistencia ahí mucho más grande, y tampoco probablemente esperaba que la reacción europea y euroatlántica fuera a ser tan firme y potente y unida. O sea, que digamos ha encontrado con dos elementos que probablemente no contaba con que fueran a ser así. Entonces, ¿piensa que ha desconcertado ahora mismo a Rusia, a Putin, esta unidad en las sanciones contra este país? ¿Cuánto tiempo cree que puede tardar en hacer efecto, en hacer mella todas estas sanciones al margen de lo militar? Bueno, estas sanciones no van a parar lo que es la ofensiva, no están concebidas para, digamos, con un impacto más estratégico y más de fondo, pero para detener la actual ofensiva no va a ser por estas sanciones, eso va a ser más en lo que tenga que ver en el puro campo de batalla, ¿no? La asistencia militar que se le está prestando a Ucrania para que tenga medios para defenderse ante esta invasión rusa, eso será más determinante, ¿no? En este momento. Lo otro contribuye, digamos, en un planteamiento más de fondo, eso sí, pero las sanciones no van a detener a Rusia. Rusia, en este momento me refiero, en el momento táctico de la ofensiva contra Ucrania, ¿no? En este momento mucho me temo que lo que vamos a ver es un recrudecimiento y una escalada por parte de Rusia. Las noticias que están llegando en este momento es que en Kharkiv ya están bombardeando de forma intensa áreas residenciales, ¿no? Y son zonas densamente pobladas, es decir, que están dispuestos a ocasionar un gran sufrimiento a la población civil para doblegar al gobierno ucraniano, ¿no? Yo creo que esto es lo que vamos a ver las próximas horas y los próximos días, me temo. Las medidas y sanciones económicas también buscan, de alguna manera, aumentar la oposición al actual gobierno en Rusia dentro de sus propias fronteras. ¿Existe una oposición real ahora mismo a Putin dentro de Rusia y efectiva? Bueno, sí y no. O sea, el Kremlin se ha encargado obviamente de reprimir. Es que no perdamos de vista que en Rusia la situación que hay es un régimen autoritario. Y lo que ha hecho, y en los últimos 10 años, Putin lleva 22 al frente del país, y en los últimos 10 años lo que ha hecho es cerrar cada vez más el espacio político y ser cada vez más represivo. Y lo que hay es una gran masa de población un tanto indiferente, ¿no? Y que no piensa que tenga ninguna ni voz ni voto, que deba participar en nada de los asuntos públicos o políticos. Hay una desmovilización, ¿no? Y ahora, por primera vez, las sanciones que se han adoptado buscan señalar muy claramente, ¿no? También que la ciudadanía rusa entienda que esto no es aceptable y que pone a Rusia al margen, desde luego, de todo el continente europeo y del mundo occidental. Claro, y esto veremos. Pero es la primera vez, porque hasta las sanciones que se habían adoptado antes, después de la anexión de Crimea y después del derribo del vuelo del MH17, un vuelo civil que derribó la insurgencia rusa sobre Ucrania en julio de 2014, ocasionando 298 víctimas mortales, un crimen de guerra encubierto por la maquinaria de propaganda rusa estos últimos 8 años. Las sanciones que se aprobaron después de eso básicamente estaban muy enfocadas a la élite alrededor del Kremlin, pero hacían todo lo posible por no ocasionar ningún daño a la población rusa, ¿no? A la población civil, ¿no? Al pueblo ruso. Ahora se están imponiendo sanciones mucho más severas y se está dando un mensaje muy claro, ¿no? Esto no puede ser. ¿Por qué? Porque se está tratando evidentemente, de marcarle una línea muy firme al Kremlin, ¿no? Y esto tiene que ir acompañado al mismo tiempo de un aumento muy significativo de nuestra capacidad de disuasión militar, porque esto hay que tener también esa disuasión si queremos evitar que el Kremlin, tenga la tentación de escalar o expandir el teatro de operaciones más allá de Ucrania. Eso es igualmente fundamental. Claro, ese es el principal temor ahora mismo y yo creo que eso a lo mejor es lo que ha permitido galvanizar la respuesta occidental. Una última pregunta, muy rápida. ¿Usted cree que esta reunión que están manteniendo ahora mismo las delegaciones rusa y ucraniana en Bielorrusia va a dar algún resultado positivo? Bueno, no lo sé, porque depende las cosas que se van filtrando y van saliendo y rumores que van circulando.
no invitan a ser muy optimista, y que además Rusia esté en este momento escalando y bombardeando zonas civiles en Kharkiv tampoco invita al optimismo. Pero bueno, vamos a ver, vamos a dejar siempre la puerta abierta a la esperanza, pero todavía me parece prematuro, porque el Kremlin, todo lo que no sea doblegar y ganar, doblegar a Kiev y ganar la guerra, todavía me parece que no le vale. Y no está todavía en la tesitura de decidir que algo parcial le resulta aceptable después de lo sucedido estos últimos 5 días. Así que no soy muy optimista, pero estaré encantado de haberme equivocado en mi predicción. Bueno, pues ojalá se equivoque y nos equivoquemos todos. Gracias, señor de Pedro, una vez más. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, pues vamos a hacer una pausa mirando lo que está ocurriendo en otro punto, ahora importantísimo, el de las fronteras. Miren, este es el paso fronterizo de Sighetu Marmației, esto es Rumanía, donde se van concentrando cientos de ucranianos que tratan de huir de esta guerra provocada por Rusia en su país. Como veíamos hace un momento, apenas nadie en este paso, pero ahí se van acumulando muchas personas. Muchas de ellas han optado por esta nueva vía al ver colapsada la frontera con Polonia. Enseguida volvemos. Seguimos asistiendo al drama de las fronteras de Ucrania, donde son miles los ciudadanos que tratan de huir de la guerra. Estas imágenes en directo nos llegan desde precisamente la frontera rumana. Naciones Unidas hoy mismo ha elevado ya a 500.000 el número de ucranianos que han huido, tratan de hacerlo de su país. Debería sumarse a esta cifra los civiles que aún no han podido cruzar la frontera, pero que intentan hacerlo. Se calcula que otras 100.000 personas se están moviendo para ello dentro de Ucrania. Bueno, ¿y dónde están yendo estas miles de personas? El país que más ucranianos está recibiendo ahora mismo es, con diferencia, Polonia, con más de 200.000 llegados hasta ahora. Es lo que se encuentra justo al oeste, por ese lado del país que comparte la mayor frontera. También intentan escapar hacia otros, como Hungría, Moldavia o Rumanía. Se encuentran más al sur. Europa se prepara para un éxodo masivo de ucranianos huyendo de la guerra. Colas de coches kilométricas, pero también a pie, para huir de la barbarie. Además, se calcula que dentro de Ucrania unas 100.000 personas más, como decimos, han abandonado sus lugares de residencia. Kilómetros de colas en la frontera con Polonia durante más de 4 días para huir del país. La mayoría mujeres y niños que huyen ante el avance de las tropas rusas. Los hombres se quedan en Ucrania tras el llamamiento del gobierno. 40 kilómetros walking. Hemos recorrido más de 40 kilómetros caminando y la situación es muy difícil, dice este estudiante. La Unión Europea asegura que ya acoge a más de 300.000 refugiados en menos de 4 días y espera la llegada de más de 7 millones. Un éxodo masivo con temperaturas bajo cero. Venimos de Kiev, donde están bombardeando lugares pacíficos y disparan a nuestros hombres, asegura esta ucraniana. 159 menores han llegado al sur de Alemania después de 70 horas en guagua, acompañados por una ONG que los sacó de Kiev. Estos jóvenes serán alojados en centros de refugiados y albergues juveniles y recibirán apoyo médico y psicológico. En tren también llegan a Alemania miles de ucranianos desde Polonia. A través de redes sociales se informa sobre las rutas más rápidas para huir del país. Otros refugiados aseguran que es más fácil escapar de la guerra rumbo a Rumanía o Hungría. Aún así, la espera es larga. Por eso, voluntarios reparten comida y ayudan a preparar la documentación necesaria en la frontera. En ella, las autoridades controlan que no se produzca contrabando de armas. La presidenta de Eslovaquia ha visitado el campamento instalado en el cruce fronterizo. Anunció que aumentaría el apoyo militar en 4,4 millones de euros, pero también trabaja junto a República Checa en la ayuda humanitaria. Todas las víctimas son responsabilidad de Putin y la comunidad internacional está unida. El presidente ruso fracasó, asegura la presidenta de Eslovaquia. Y en pocos meses a una nueva guerra se enfrentan los refugiados afganos que vuelven a huir de los enfrentamientos, tras llegar a Ucrania después de que los talibanes tomaran el control de Afganistán. La huida de los ciudadanos ucranianos va a afectar a toda Europa,
que estudiará, es algo que se haría por primera vez, que puedan circular libremente por la Unión. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, insiste en el compromiso de nuestro país de acoger refugiados. España, evidentemente, también la apoya siempre que se acuerden esos términos. Apoyamos también, vuelvo a decir, la activación de la Directiva de Protección Temporal. Es el conjunto de la Unión Europea quien se ha puesto en primera línea garantizando cualquier necesidad de actuación o de concreción para que la acogida a los ciudadanos ucranianos sea la correcta, la necesaria y la debida. Bueno, 5 días de invasión, 5 días de guerra ya en Ucrania. Oleksiy Oktydak es ucraniano, él se encuentra en Kiev, además es analista internacional del think tank Adastra. ¿Qué tal? Oleksiy, buenas tardes. Buenos días a todos y a todas. Bueno, cuéntanos antes que nada cómo te encuentras, cómo estás pasando estos días. Bueno, los últimos días yo paso entre el baño de mi casa porque es el lugar más seguro de mi casa, no tiene ventanas y las ventanas ponen el mayor riesgo en la casa porque el vidrio puede hacer daño en caso de una explosión. Y el sótano de mi casa, que es el refugio antibombas, y cuando hay sirenas antiaéreas yo tengo que bajarme al sótano y hay mis vecinos. Ahí pasamos el tiempo o checando las noticias o leyendo qué dice el presidente, por ejemplo, o jugando a los juegos de mesa. Bueno, pues tratando de pasar esta situación. ¿Cómo están viviendo esta situación en cuanto al abastecimiento? ¿Todavía tienen acceso sin problemas a los productos de primera necesidad, a las comunicaciones? Veo que sí. Sí, tenemos agua fría y caliente, tenemos gas, tenemos luz, tenemos internet. Yo acabo de regresar del supermercado. Es que hoy en Kiev han quitado el toque de queda que teníamos por el fin de semana para limpiar la ciudad de agentes rusos de las grupos de diversión que han penetrado a la ciudad y parece que lo hicieron suficientemente. Entonces la gente salió hoy por primera vez de 2 días a las calles y obviamente se fueron a los supermercados para comprar más comida. Yo también compré como una comida necesaria. En general hay de todo, hay de todos tipos de comida. Se puede ver que falta un poco granos, huevos, lácteos, pero en general la gente compra todo y hay de todo para comprar para todos. Oleksiy, ahora mismo la presión internacional se está centrando en la parte económica contra Rusia. Las sanciones económicas son muy fuertes y la impresión que se tiene desde aquí es que al gobierno ruso le ha podido sorprender la unidad internacional en torno a unas sanciones que también van a perjudicar a Occidente. ¿Se percibe de la misma manera desde allí, desde Ucrania? Bueno, creo que de verdad el cálculo de la Federación Rusa era malentendido en cuanto a la resistencia de ucranianos, de Ucrania en general, y en cuanto a la unidad del Occidente frente a esa amenaza. Si Ucrania de verdad ve y cree que el Occidente hace bastante para apoyar a nosotros, y no solamente decimos de las sanciones económicas, sino también de la ayuda militar que llevan los países que antes de esta crisis, de esa guerra, no lo hacían. Por ejemplo, Alemania negó vender a nosotros unos armas en diciembre o en enero, antes de la guerra, y ahora lo hace. También lo hacen los españoles, los eslovacos. España, por ejemplo, casi no ayudaba a Ucrania con armas y ahora lo hacen. También ahora Chequia, Polonia, Eslovaquia venden a Ucrania muchísimas armas, muchísimo armamento y, por ejemplo, aún incluso aviones que necesitamos también. Y ese apoyo lo sentimos de forma fuerte. Y, por ejemplo, tengo amigos y familia en Crimea y nos dicen que ya pueden sentir el efecto de sanciones por el curso del rublo, el tipo de interés del rublo que cae muy rápido, o por precios de productos, por precios de todo. Sí, se está produciendo efectivamente esa situación de hiperinflación o de inflación ahora mismo acelerada del rublo. Pero hay otra cuestión también que llama nuestra atención. En el discurso ruso constantemente se habla del pueblo hermano de Ucrania, claro, con la paradoja de que están bombardeando al pueblo que consideran hermano. Pero quizá dentro de la propaganda rusa ahora mismo les sorprenda la resistencia en Ucrania. Quizá ellos pensaban de alguna manera que iba a haber otra acogida diferente por parte a lo mejor de la parte más prorrusa de su país. Bueno, yo creo que ellos mismos creyeron en las mentiras que ellos mismos crearon. Es decir, ellos decían siempre que la parte de Ucrania habla ruso y para ellos, si hablas ruso, eres un ciudadano ruso, eres prorruso, te gusta Rusia, te gusta Putin, etcétera, etcétera. Ellos nunca han pensado de que
la mitad, bueno, el tercio del ejército ucraniano es ruso parlante. Kharkiv, que están bombardeando, es bastante en un grado significante ruso parlante. También todas las ciudades que están bombardeando hablan ruso, más o menos, la cantidad significante. Y entonces para Ucrania el idioma no importa, o ucraniano o ruso, porque somos una nación política. Sí, puedes hablar ruso, pero los valores de Ucrania, como son importantes para ti, la libertad, la democracia, etcétera, etcétera. Y sus cálculos eran muy malos. Oleksiy, nos ha hecho usted una crónica magnífica de la situación desde donde se encuentra. Muchas gracias, esperamos poder volver a contactar de nuevo con usted y cuídese muchísimo. Muchas gracias a ustedes, buena suerte. Bueno, pues así está la situación en este lugar, ahora en Kiev, en la capital ucraniana. Hay dos últimas horas que tienen que ver con este asunto. Moscú ha cerrado el espacio aéreo a 36 países, entre ellos el nuestro, es España. Es la réplica al cierre aéreo que ha acordado la Unión Europea en las últimas horas. Y Suiza, atención, país neutral por excelencia, se ha sumado a las sanciones contra Rusia, las sanciones de la Unión Europea, por lo que ha abandonado su tradicional neutralidad. Hoy los combates se han recrudecido, mientras tanto, en Kharkov, la segunda ciudad del país al noreste, está cerca de la frontera rusa. Esto es el sonido ahora mismo en una ciudad de más de 1 millón de habitantes que ha soportado duros ataques desde la semana pasada. Ojo, como decía ahora mismo Orelkin, nuestro analista desde aquel país, ciudades donde se habla ruso, donde la influencia rusa es muy grande dentro de Ucrania, pero ya ven que está siendo bombardeada igualmente. Según Spain Media, se han producido víctimas civiles en los ataques de hoy. Durante el fin de semana, Rusia dijo haber entrado en la ciudad. Posteriormente, los ucranianos recuperaron el control, aunque ya saben que en los partes de guerra de uno y otro lado, pues las noticias difieren mucho. Bueno, estas imágenes siguen siendo de Kharkov. En un barrio al norte de la ciudad llamado Saltovka se han encontrado con este proyectil en la acera que no llegó a explotar, como pueden observar, y es una muestra de los bombardeos que están sufriendo. Menos mal que no explotó este proyectil, pero ahora mismo pues es objeto de curiosidad para muchos que ven lo que podría haber, el daño que podría haber provocado. Es una de las muchas bombas, de los muchos proyectiles que están cayendo ahora mismo sobre esta ciudad. Bueno, y el Ministerio de Defensa de Ucrania alienta a los ciudadanos a defenderse de todas las maneras. Por ejemplo, de esta, haciendo cócteles Molotov para defender el país. Ha publicado incluso las instrucciones para su fabricación casera en su página web. No solo los ciudadanos, hay una cervecería, una cervecera más bien, de la ciudad de Lviv, que se ha puesto manos a la obra. Esas son las cervezas en las estanterías de las tiendas y esas mismas botellas de vidrio se están convirtiendo en bombas, en cócteles Molotov, ahí los ven, para luchar contra Rusia. Como pueden ver, las etiquetas llevan una caricatura en su nueva versión del presidente ruso Vladimir Putin. No dejan de llegar imágenes impactantes desde Ucrania. Ahí viene esta persona que retira de esta guisa, de esta manera, sin protección ninguna, una mina. Efectivamente, lo que llevan lo que llevan las manos es una mina que estaba en el puente en Berdiansk, cerca de Mariupol. Esto es en el sur de Ucrania, es una de las zonas donde más combates se están viviendo, y ahí ven cómo esta persona retira esa mina con sus propias manos de este lugar. Impactante la imagen, enorme el riesgo que están corriendo estas personas. No lejos de allí ocurrió esto otro, algo que ha sucedido también en varias ocasiones desde que comenzó la ocupación. Población civil que se interpone en el recorrido de los tanques rusos, de los convoyes rusos. En este caso están celebrando que ese tanque que ven al fondo dio media vuelta, cambiando de camino ante la resistencia pasiva de estas personas. Son escenas de guerra en distintos lugares de Ucrania. Hablábamos antes de las sanciones impuestas a Rusia, pero la propia guerra también va a afectar al comercio que mantenemos todos los países con Ucrania. Vamos a hablar con Julio Suárez Rodríguez, un empresario que comercia con este país, con su empresa que se llama Cortuondo.
y también es el delegado de la zona SEC en Ucrania, donde sigue además uno de sus hijos, ¿verdad? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, efectivamente. Mi hijo se encuentra en la ciudad de Kherson, es una ciudad en el Mar Negro, que limita, digamos, está intermediaria entre Crimea y Odessa, que es el principal puerto marítimo de Ucrania. Efectivamente, es la zona sur ahora mismo, por donde también se está resistiendo al avance de las tropas rusas. Julio, empecemos, si le parece, con la parte económica de esta situación, porque estas sanciones son de ida y vuelta, por un lado, es decir, pueden afectar y de hecho afectarán también a las empresas que están comerciando con esta parte del planeta en guerra. Efectivamente. Ahora para nosotros esta es la parte que tiene quizás menor importancia. Seamos realistas. Asumimos que evidentemente si Ucrania llega a quedar en poder de la órbita rusa, va a ser imposible seguir haciendo negocio con ellos, puesto que estaremos afectados por las sanciones. Por lo tanto, de momento no podemos especular y saber exactamente qué pueda llegar a pasar. Claro, ¿cuál es la actualmente está reacción? Interrumpida toda la negociación, evidentemente. Claro. ¿Cuál es la reacción, la estrategia a la que optan enseguida las empresas ante esta situación? ¿Cambiar de proveedores, cambiar de clientes, buscar nuevas vías para abastecerse o para realizar negocio? De momento esto es muy temprano para tomar este tipo de decisiones, ¿no? Digamos, nuestros clientes siguen estando activos, son fieles a los productos y las marcas españolas que suministramos. Tienen la esperanza de que evidentemente esto se resuelva y poder seguir con su actividad comercial normal, pero en caso de que efectivamente ya no pueda haber comercio con Ucrania, tenemos que descartar cualquier actividad. Es imposible poder hacer negocio si Ucrania queda dentro de la órbita soviética. La verdad es que la sensación es esa, y ustedes tienen la misma, ha dicho órbita soviética, da la sensación de que Rusia pretende de alguna manera revivir pues esa gloria, entre comillas, que vivió con la Unión Soviética. Allí también Rusia se percibe así. Es palabras mayores, o sea, Rusia, yo no creo que sea Rusia, yo pienso que estos son claras intenciones del señor Putin, si se le puede llamar señor, que tiene ansias de poder y ansias de quizás ser recordado como el gobernante o el dictador que pudo de nuevo recuperar toda la Unión Soviética. Esa es la realidad. Julio, antes le he preguntado por su hijo, hemos hablado con él, está en esta zona de la que me está diciendo ahora, en el sur de Ucrania. Seguro que estas imágenes ya las ha visto, pero yo quiero que mostrarlas a nuestros espectadores, porque Vitali se encuentra efectivamente en el sur de este país, está viviendo un momento difícil en el sur, no lejos de la península de Crimea. Él mismo ha enviado estas imágenes en las que cuenta cómo está ayudando a la población en este lugar. Aquí lo tenemos, gasolina para mañana para repartir el pan y los productos. No sé si atrás podréis ver, tenemos algo de los productos también para la gente, matarones. Y bueno, unas colas enormes, gasolina se acaba, harina tampoco hay. Hemos podido conseguir 100 kilos hoy, mañana nos prometieron más. Y bueno, hemos sacado una licencia especial para entrar en gasolineras sin cola porque estamos ayudando al pueblo. Julio, Vitali está ayudando a sus compatriotas, está trabajando a través de ONGs para ayudar a la gente, es enfermero, ¿verdad? No, en principio no está trabajando a través de ONGs. Esto es, digamos, una iniciativa nuestra propia. Vista las circunstancias y que ha sido imposible que él pudiese evacuar la ciudad donde está residiendo ahora, donde estaba al frente de la empresa, lo que ha optado por iniciativa propia es la de colaborar, integrarse en la colaboración ciudadana, tanto para mantener el orden a nivel
de la ciudad. Esta noche ha estado toda la noche de vigilancia junto con otros amigos en el Hospital Central para evitar ataques al hospital. Allí tienen un tanque de oxígeno para atender a las personas que sufren el COVID y tienen miedo de que pueda ser un objetivo ruso. Y por otro lado, también durante el día lo que estamos haciendo con nuestros propios medios es tratando de comprar harina que está escasa. Nosotros estamos aprovechando los contactos comerciales que tenemos con fabricantes en la zona para conseguir esta harina. Luego hemos hablado con un horno allí en Kherson para que por favor nos fabrique el pan, y esto estamos distribuyendo entre los más necesitados. Pues una labor todavía más encomiable si lo hace incluso al margen de la cobertura que puedan dar a una ONG, sino a través de la organización que ustedes mismos han montado. Pues Julio, el miércoles hablaremos con Vitali, que está llevando a cabo esa labor importantísima ahí en esta ciudad. Quisiera decir que Vitali ha estado residiendo en Puerto de la Cruz conmigo durante bastante tiempo. Tenemos empresa en Canarias y está identificado también con la gente en Tenerife. Tenemos muchos amigos, tengo otro hijo que estudia allí en la Universidad de La Laguna y bueno, pues lo que queremos es que esto se solucione pronto. Ojalá. Esperamos que sí, porque nosotros tenemos esa conexión especial con usted y con Vitali y nos sentimos mucho más cercanos. El miércoles hablaremos con él. Julio, toda la suerte del mundo. Muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes por la oportunidad de hablar. Que tengan buen día, Roberto. Hasta luego. Bueno, pues en esa huida de Ucrania que hemos visto, ha habido también españoles que ya están en nuestro país. Son 106 los que han podido ser evacuados de Ucrania, entre ellos 2 canarios ya, Saúl Perera y Chano Gil, que aterrizaban a primera hora de la mañana en Madrid. 2 canarios se encuentran entre los 106 españoles que han podido abandonar el horror de la guerra. El ministro de Exteriores ha reiterado el interés de la Unión Europea por apoyar al gobierno ucraniano. Y tomamos una medida histórica, en el sentido de que es la primera vez que la Unión Europea toma esa medida, y es suministrar material ofensivo al ejército de Ucrania. Ayer se destinó una primera partida de 450 millones de euros para material ofensivo y 50 millones de euros para material defensivo. Los movimientos se producen antes del cierre de la embajada por seguridad, entre los que regresan una pareja que viaja con un bebé de 2 días. Y con 2 niños y un bebé de días, es indescriptible. Y bueno, aquello lo están arrasando. Supongo que ya nuestra casa ni existirá. Yo al final pensaba que no lo íbamos a conseguir, porque bueno, había más de 20 kilómetros de cola. Espero que el mundo va a ayudar a mi país a luchar contra el país lo más grande del mundo. Un centenar de españoles, la mayoría con doble nacionalidad, ha decidido permanecer en Polonia, donde reciben asistencia en el país. El Ministerio de Exteriores ha reforzado todas las embajadas de los países fronterizos, especialmente Polonia. Bueno, pues el músico Chano Gil, director de la Gran Canaria Jazz Band, es uno de los canarios que consiguió escapar de esta guerra al poder atravesar la frontera de Polonia tras la invasión de Rusia. Chano Gil, vecino de Firgas, ya está en Gran Canaria, llegaba esta mañana y entre sus próximos objetivos dice que está el de organizar un concierto por la paz. Chano, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto. ¿Cómo se encuentra? Pues sí, bueno, ya estoy en casa tranquilo, cansado todavía, aunque ayer estuvimos en Cracovia pues pasando el día, bueno, relajadamente con toda la tensión que vivimos, pero bueno, un poco en estado de shock, si te digo la verdad. Sí, ¿verdad? Sí, estaba escuchando ayer a los compañeros, creo que hablaba Saúl también, el chico de Moya que vive en Barcelona. Bueno, es una sensación, porque cuando estás en el traslado, pues la tensión es máxima, entonces no te da tiempo de estar pensando en nada, porque yo en las entrevistas he dicho que es como supervivencia, ¿no? O sea, somos animales que por instinto lo que queremos es sobrevivir y no nos importaba otra cosa que llegar a Polonia. Pero ya después cuando llegamos a Polonia, yo sobre todo pienso mucho, porque yo fui a trabajar allí, fui a dar un curso y a tocar unos conciertos en un conservatorio en Dnipro, una ciudad que la verdad no he tenido tiempo de ver cómo está hoy. Todos los días contacto con los chicos a los que les di clase, que bueno, que probablemente hayan dejado la trompeta y ahora mismo estén con un Kalashnikov. La verdad que es dramático. Terrible la situación, que además
pese a que llevamos meses, una de las cosas que más nos sorprende, Chano, y tú lo habrás vivido en estos últimos días o en estas últimas semanas, lo que lleves allí en Ucrania, aunque se hablaba de la posibilidad de un enfrentamiento, de una guerra, al final se hacía vida normal, es decir, la gente seguía con su vida normalmente y la guerra prácticamente llegó de un día para otro. Totalmente, o sea, yo te puedo decir que yo no sentí inseguridad en ningún momento. No vi ni un militar en la calle en el tiempo que estuve, excepto cuando me desplazo al aeropuerto y siento los bombardeos. Y, en fin, de repente, porque además la estrategia de ataque fue a 60 ciudades a la vez, para eliminar pues las defensas aéreas y todo lo demás. Realmente, claro, yo creo que Rusia pensaba que con eso era suficiente y ya se les iba a entregar, pero el pueblo ucraniano no está por la labor. Ya vemos que están resistiendo como pueden, pero en fin. Chano, una de las cosas que más te impresionan quizás sea el hecho de ver que una sociedad muy parecida a la nuestra, porque al fin y al cabo la forma de vida más o menos es muy similar a la nuestra, con sus aficiones, con su forma de pasar el tiempo, con sus relaciones entre ellos, pueda pasar por una situación así. No te lo imaginas, o sea, no te puedes imaginar que sucede, además en esta época. A ver, además, y Ucrania es un país que estaba arrancando, o sea, un país muy próspero, veía las ciudades y me sorprendió mucho, como toda esa influencia soviética estaba quedando como en el olvido. Yo creo que ni restauraban los edificios soviéticos, que además, que realmente no tienen ningún interés arquitectónico, ¿no? Y estaban empezando pues a ser países prósperos, sobre todo Dnipro es una ciudad con una influencia judía muy importante, es casi un motor económico de los judíos, ¿no? Entonces, pues, realmente, bueno, yo creo que tendré que informarme, yo no sé cómo está ciudad, pero realmente inseguridad ninguna, pues si no, yo también me planteé el ir o no ir, y bueno, reduje lo más que pude la visita, pero bueno, tuve mucha mala suerte en ese aspecto y después tuve la buena suerte de poder pues, estar ya en casa, vaya. Claro, ahora me imagino que toda la tensión pasada es cuando a lo mejor empieza a aflorar un poco, Chano, ¿no? Después de toda la situación, que oye, que es una situación de peligro también en la que se encuentra porque está en medio de un país que está siendo invadido. Sí, y a esto a decir que bueno que la embajada pues la evacuación la tienen preparada, o sea, estaba todo como muy preparado, los geos, bueno, realmente decir que hicieron un trabajo, que estoy orgulloso, ¿no? Que un país pues haya esperado, de los pocos, ¿no? Porque muchos ya salieron hace días y ellos esperaron, la embajadora incluso no se fue en el primer convoy, esperó a por el segundo convoy para ella salir. Bueno, pues, Chano, sí, así fue. Chano, nos alegramos de tenerte de nuevo aquí entre nosotros y estaremos atentos a esa iniciativa que me parece la más loable que podamos tener de un concierto por la paz. Estaremos atentos para contarlo cuando lo tengan que organizar. Sí, ya hoy nos lo vas contando en otro momento porque ahora no tenemos tiempo, pero perfecto. Chano, volveremos a hablar. Un abrazo. Nos despedimos con ese titular de que los gobiernos de ambos países se han reunido para tratar de buscar una solución al conflicto, una reunión de la que no se sabe nada por el momento y que ha coincidido con el aumento de la ofensiva rusa. Con estas imágenes nos despedimos, se quedan con Paco Luis Quintana en Telenoticias 1. Volvemos el miércoles a partir de la 1:30 en otra edición de Atlántico Noticias.